Fujimori. Fue la guerra y la paz. El gobierno peruano decretó 3 días de luto por la muerte del expresidente Alberto Fujimori y ordenó funerales de Estado. La presidenta de ese país, Dina Boluarte, asistió al velatorio en el Museo de la Nación en Lima, donde los restos de Fujimori estarán expuestos hasta el sábado, que será sepultado. Este jueves comenzaron los 3 días de duelo en Perú por la muerte del expresidente Alberto Fujimori. El cuerpo fue trasladado desde su residencia en Lima hacia el Museo de la Nación en el Ministerio de la Cultura, en una carroza que tuvo un fuerte resguardo policial. Una banda marcial recibió el cortejo fúnebre y el féretro fue cargado hasta la sala. Estaba acompañado de sus hijos Keiko y Kenji. La presidenta Dina Boluarte fue una de las primeras personas en dar las condolencias a los familiares y mostrar respeto al exmandatario. Fujimori, quien murió por complicaciones por un cáncer a los 86 años, recibirá honores de Estado a pesar de haber sido condenado a 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos y acusaciones de corrupción durante su gobierno entre 1990 y 2000. Estuvo en prisión desde 2009 y quedó libre el 6 de diciembre de 2023 por una resolución del Tribunal Constitucional, que declaró legítimo el indulto humanitario que había recibido por su estado de salud. El féretro permanecerá expuesto para que el público pueda darle el último adiós hasta el sábado a las 9 de la mañana, cuando será trasladado al cementerio Campo Fé de Arequipa para su sepelio. Alberto Fujimori fue el presidente que lideró desde el Perú la guerra del Cenepa que enfrentó a su país con Ecuador en 1995. Pero fue también quien selló la paz entre las dos naciones. Su contraparte en esa negociación, Yamil Maguad, lo recuerda como un hombre de convicciones y objetivos claros y lo reconoce como un amigo. El nombre de Alberto Fujimori no era extraño para los ecuatorianos en la última década del siglo XX. Fujimori en esta parte del continente sonaba a guerra, a conflicto y luego a paz definitiva. Cuando Fujimori asumió el poder en 1990, Rodrigo Borja gobernaba el Ecuador. El presidente ecuatoriano sostenía la tesis de un arbitraje papal que le pusiera fin al conflicto entre las dos naciones, pero Perú no estaba dispuesto a ceder soberanía en esa decisión trascendental. Luego, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, Alberto Fujimori visitó el Ecuador. Se fueron de pesca juntos, todo parecía estar bien y en 1995 estalló la guerra del Cenepa. Eso marcaría el inicio de la relación que luego tendría el jefe de Estado peruano con el presidente Yamil Maguad. Entonces yo estaba muy desconfiado por esos antecedentes. Pero luego me encontré con una persona que cada vez que dijo algo lo respetó, jamás cambió, jamás utilizó ningún subterfugio, pudimos hablar muy claro, compartíamos un buen sentido del humor que siempre ayuda, y entonces gracias a Dios las cosas salieron como ya sabemos que salieron. Fujimori no dejó de tratar el tema de la paz con el Ecuador, lo hizo con Abdalá Bucaram, también con Fabián Alarcón, pero no había avances. Por el contrario, cada cierto tiempo los informativos daban cuenta de movimientos de tropas en la frontera sur, de escaramuzas que advertían de la tensión que se vivía en la zona. Cuando Yamil Maguad llegó al poder junto a Fujimori, decidieron acelerar el proceso, inauguraron la diplomacia presidencial. El tema, el de la paz, lo discutían directamente y en ese proceso empezó a forjarse una amistad. Un hombre que siempre tenía objetivos, tenía metas, tenía prioridades y no quería perderse ni distraerse. Cada paso que daba quería que lo acercara a esa meta. Un hombre extraordinariamente práctico. Una amistad que se levantaba sobre un conflicto centenario, que se enmarcó en el respeto, que se cuidó con extrema delicadeza. En medio de las conversaciones de paz y cuando parecía que todo iba bien, un día él me llama y me dice, tengo que contarte algo. ¿De qué se trata? La Fuerza Aérea Peruana va a recibir algunos aviones la próxima semana. Esto va a ser un titular de primera plana. ¿Cómo es que dos países que están negociando la paz se encuentran con que uno de los dos países se arma? Eso destruye la confianza, destruye todo. Quiero explicarte, esos aviones fueron comprados antes de que tú llegues a la presidencia. No existen en stock, hay que ordenarlos, hay que prepagarlos. El Perú hizo todo eso y ahora es para mí como presidente imposible no recibirlos. 77 días después de que asumiera el poder Maguad, se firmaba la paz con el Perú.
Para Fujimori la cuenta era más larga, el presidente peruano lo contaba por años, pero Maguad considera que difícilmente se hubiera alcanzado el objetivo de la paz con otro jefe de Estado. Yo creo, para no decir que es imposible, yo creo que habría sido supremamente difícil. En el 2000, Maguad fue defenestrado por el Congreso. Ese mismo año Fujimori renunció a la presidencia del Perú y siguieron siendo amigos. Maguad recuerda que lo visitó en Japón y que hace poco dialogaron telemáticamente, y dice que lo reconoció tan posibilista como siempre, como cuando cerraron el conflicto más antiguo del hemisferio occidental.